Lámpara a mis pies es tu palabra y una luz para mi camino. Esta enfática declaración del salmista encierra una gran promesa de Dios, una promesa en la que nosotros creemos de todo corazón. Por eso nos encontramos todos los días necesitados, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en San Juan capítulo 5, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra te pedimos que estés a nuestro lado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de San Juan nos dice en el comienzo: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bethsatá, que significa en su lengua original casa de misericordia. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y entre ellos había uno que llevaba 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Hasta parece una pregunta innecesaria de parte del Señor. ¿Cómo no querer, no? Pero era la manera en que el Señor estaba buscando la intervención de aquel hombre y la manifestación de su fe. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Parece que se trataba de aguas termales y que como resultado de las corrientes, de tanto en tanto había algo así como un movimiento especial de remolino en esas aguas. Y la creencia popular decía que quien primero llegaba a esas aguas en movimiento podía ser alcanzado por la bendición de Dios. Por eso él dice: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando yo trato de hacerlo, otro se mete antes. Él dice: yo creo, estaba creyendo en esa creencia popular, ¿no? Pero no llego, no me da para llegar. Y Jesús dice, versículo 8, levántate, toma tu cama y anda. Y al instante, dice el versículo 9, aquel hombre quedó sano, así que tomó su cama, se echó a caminar. Pero como era sábado, los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar la cama. Porque, el mandamiento habla de dedicarle a Dios el día sábado, pero los judíos de aquellos días habían llegado a establecer tantas leyes en relación al respeto del sábado que ya habían desvirtuado el mandamiento. Entonces decían que no podía llevar su cama, como que estaba dando pasos de más, y esos pasos de más eran de trabajo. Así que los judíos, los sacerdotes, los fariseos, le reclamaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu cama y anda? Y el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se le había escabullido entre la gente. Y después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. O sea, el Señor no solo lo había sanado, lo había perdonado, y le estaba diciendo que ahora viviera una vida en armonía con la voluntad de Dios. Versículo 15, el hombre fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y también yo trabajo.
Hay un trabajo legítimo para hacer en sábado. El trabajo de sanar, de salvar, de predicar, de enseñar. Así que los judíos redoblaban su esfuerzo para matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo cual él mismo se hacía igual a Dios. El judío sabía que el Hijo de Dios era Dios. Entonces ahora ya tenían dos problemas. Uno hacia él, ¿no? Uno porque quebrantaba el sábado, por lo tanto no era un enviado de Dios, porque Dios respetaba el sábado. Y el otro porque éste se llamaba Hijo de Dios, es decir, se hacía igual a Dios. Blasfemaba porque se consideraba Dios. Entonces Jesús le dijo, ciertamente, versículo 19, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que ésta les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio le ha delegado al Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y en esas declaraciones de comunión, de vínculo, de juicio, de delegación, el Señor está hablando de la autoridad que le pertenece porque es Dios. Más todavía, Jesús dice, les aseguro, versículo 24, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Pero también les aseguro que ya viene la hora y ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado la autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Y no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y ahora Jesús no solo habla del mensaje, de la palabra autorizada de Dios, sino que también habla de la muerte y de la resurrección. Que Dios es Dios porque no solo trajo la vida en sus comienzos, sino porque la va a recuperar. Y los que hemos perdido seres queridos, y yo he tenido la desgracia de perder a mi madre pocas semanas atrás, nos consolamos y nos fortalecemos en esta promesa. Claro que nos duele haber perdido, en este caso a mi madre o a otro ser querido, como cualquiera de ustedes puede haber perdido. Nos duele, pero tenemos esperanza, porque Jesús, el Dios, el Eterno, el que existía desde siempre, el que tiene en sus manos la creación, el juicio, el que tiene en sus manos su vida, el que dice que va a resucitar a los que creen en Él, y el que dice, no se sorprendan de esto, les estoy diciendo la verdad, y es para confiar en la palabra del Señor. Por eso en medio del dolor tenemos esperanza, porque para aquel que cree la muerte no es hasta nunca, es un hasta luego, hasta que el Señor cumpla su palabra y resucite a los que descansan en Él. Y también va a resucitar a los que no creen, solo que unos resucitarán para condenación y otros resucitarán para vida eterna. Desde versículo 31 en adelante aparecen los testimonios en favor del Hijo. Versículo 33, ustedes enviaron a preguntar a Juan y él dio testimonio válido. O sea, el testimonio de Juan en favor de Jesús. Pero además de Juan está el testimonio de la obra de Jesús. Versículo 36, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Es lo que Jesús mismo hizo. No solo lo que Juan contó de Jesús, sino lo que Jesús hizo. Pero además de eso está el testimonio del Padre en favor de Jesús.
Versículo 37, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor, y ustedes nunca han oído su voz ni han visto su figura. Así que Juan testifica en favor, la obra de Jesús testifica en favor, el Padre testifica en favor. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Las Escrituras testifican en favor de Jesús. Y así el mensaje del capítulo va llegando hacia su final, para decirnos que no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Versículo 45, quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Ellos decían, nosotros no creemos en Moisés, no creemos en ti. Pero dice, pero si creen en Moisés, tenían que creer en mí, porque Moisés habló de mí. Y el que cree en Moisés cree también en mí. La Biblia, las Escrituras, el Padre, las obras de Cristo, la palabra del Señor, el testimonio de Juan, todo eso testifica en favor de Jesús. Un Jesús Dios, un Jesús encarnado, un Cristo encarnado, un Dios divino, un Dios humano, un Dios creador, un Dios salvador. Todo eso es Dios para usted y para mí. ¿Da para creer en Él o no? Yo creo. ¿Y usted? Querido Dios, danos tu Espíritu para creer en el Cristo divino que existió desde siempre, que un día se hizo carne, habitó, vivió, murió entre nosotros. Que podamos percibir todas las evidencias que testifican a su favor y creer, y no actuar como aquellos fariseos que no solo no creían, sino que buscaban matarlo. Queremos creer, queremos vivir, queremos hacer tu voluntad. Por favor, bendícenos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.